Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Mario Panilario y a continuación les voy a explicar lo que es un árbol R en Java. Empezamos explicando el código. En esta parte tenemos la llave que es import Java util scanner, que es que en esta línea se importa la clase scanner. Después tenemos lo que es el clase nodo. Aquí se define el clase nodo que representa un nodo en el árbol, ya sea rojo o negro. Cada nodo tiene los siguientes atributos. Después tenemos el int dato, que sería un dato entero. Después tenemos el nodo, que es izquierdo, derecho y el padre. Son referencias a los nodos izquierdo, derecho y padre, que son respectivamente. Después tenemos el int color, que es lo que el int color es que representa el color nodo, donde cero indica que es negro y uno indica que es rojo. Después tenemos el constructor, donde ponemos el public modo, que es int dato, que es un dato entero, donde se inicia el nodo en un valor de dato por defecto. Establece el color del nodo como rojo y las referencias de izquierda a derecha y el nodo padre, que sería igual a null. Aquí se define una clase llamada árbol. Ya después tenemos el private, que es lo que sería el nodo raíz, donde declara un nodo privado llamado raíz, que será raíz del árbol rojo-negro. Después tenemos el private nodo nil, donde se declara un nodo llamado nil. En la implementación de un árbol rojo-negro se utiliza un nodo Citernalo especial, a menudo llamado nil o null, se representa en modos de hojas adicionales y se simplifica en algunas operaciones. Después tenemos lo que es el public árbol, el public árbol R, donde el constructor de la clase árbol R, aquí se realiza la inicialización del árbol rojo-negro, donde nil es igual a nodo donde es igual a cero. Se crea un nodo que se representa nil con un dato de cero. Después tenemos el nil.color, donde se establece el color nil como negro, donde es igual a cero, ya que el nodo nil suele representar los nodos hojas y se consideran negros en un árbol rojo-negro. Después tenemos lo que es la raíz, donde la raíz del árbol se inicializa con el nodo nil, que indica que es el principio del árbol, donde está vacío y la raíz apunta al nodo nil. Después tenemos lo que son las clases públicas, donde tenemos la primera, donde es cada clase public insert. Aquí es de inserción previa. Ya después tenemos el public modo, donde es buscar. En este método ocupamos un dato entero. Esta función es pública y se utiliza para buscar un nodo que se contenga en dato proporcionado en el árbol. En este caso hace uno de los métodos de búsqueda recursiva, que a continuación se las voy a mostrar. Después tenemos el private, que es el buscar, recu- buscar recursivo, donde aquí tenemos el modo nodo int dato. Este es un método auxiliar privado que realiza búsquedas recursivas en el árbol. Toma dos argumentos, nodo desde cual se comienza la búsqueda en el dato que se está buscando. Y a continuación tenemos lo que es el private modo búsqueda recursivo. En este modo es actual del modo nil, que se utiliza como nodo hoja y representa la determinación de la búsqueda en una rama, o si el dato represente como el nodo actual. La función devuelve el nodo actual. Si el dato que busca es menor, el dato del nodo actual, la búsqueda continúa recursivamente en el subárbol izquierdo, pero en caso de que el dato sea mayor, el dato de nodo actual es lo que hace que cambia de lugar. En vez del lugar de que sea izquierdo, cambia hacia el lado derecho, que sería hacia el subárbol derecho. Aquí tenemos el otro que es public void,
que es el nodo buscar dato. En este se comienza buscando un nodo que contiene el dato que requiere eliminar, utilizando el método de búsqueda que hemos, que hemos agregado. Después tenemos lo que es el if, que sería nodo es igual a nil, donde verifica si el nodo devuelto por la búsqueda es el nodo nil. Si es así, significa que el dato no está presente en el árbol y se muestra un mensaje indicando esto. Que después tenemos lo que es eliminación del nodo. Si el nodo en el dato de eliminar se encuentra en el árbol, se procede a eliminar utilizando el método eliminar nodo, que sería nodo que probablemente contenga la lógica de eliminación donde colocamos para eliminar el dato. Este método es en sí mismo lo que hace es que contiene la lógica detallada para eliminar un método en un árbol rojo negro, pero se basa en la función de búsqueda, donde se busca el dato, que sería el dato entero, para encontrar el nodo y eliminar, y luego llamar eliminar nodo para realizar la eliminación del árbol. Después tenemos el public void, que es el menú. En este método de menú representa el menú interactivo que permite al usuario interactuar con el árbol rojo-negro mediante las diferentes opciones. Aquí se representa lo que se hace. Se muestra el menú de las siguientes opciones, donde el número uno sería insertar un dato de árbol, el número 2 que sería buscar el dato de árbol, 3 eliminar un dato de árbol, 4 salir del programa. Ya después tenemos donde utilizamos un sort para ingresar una opción. Ya después se utiliza el bucle while para ejecutar continuamente el menú hasta que el usuario elija la opción para salir, que sería 4. Dependiendo de la opción seleccionada por el usuario, él, él elige el insertar uno. Se solicita que ingrese el dato para insertar. Luego se realiza la inserción del dato de método insert, que sería el árbol rojo negro. Después, si elige la opción 2, que sería de buscar, se solicita que ingrese un dato a buscar para, para que lo muestre. Ya después tenemos que sería el método de eliminar, donde también se solicita un dato para eliminar para que el programa lo elimine. Después tenemos donde se elige la parte 4. Ya esto sería lo último para salir del programa. Después, lo que hace esto es que por cada opción por cada opción que se realiza en el árbol rojo negro, según la elección del usuario, este menú proporciona una forma interactiva de trabajar con el árbol rojo negro, ya sea ya sea la necesidad que tengas de insertar un dato, buscar un dato, eliminar un dato, y por último que sería salir del programa. Después tenemos por último el que sería el private int, que sería obtener el entero. En este método es privado y se devuelve un entero ingresando por un usuario a través de consola. Se utiliza un objeto que sería escáner para leer la entrada del usuario desde el sistema int en el bucle while. Verifica que si la entrada no es un entero, donde sería el escáner, donde sería hasta next int. Si no es un entero, muestra un mensaje pidiendo al usuario que ingrese un número válido y declara la entrada como un número entero válido. Después, en el momento, se devuelve el entero. Después tenemos lo que es el public void static void main, que es el método principal main que se ejecuta para iniciar el programa dentro de un método. Se crea un objeto árbol R llamado árbol utilizando el new árbol R para insertar la clase árbol R. Luego se llama el método menú del objeto árbol para iniciar la inserción con el árbol rojo negro. Y por último corremos el programa. En este caso nos va a mostrar las cuatro opciones, que sería insertar dato, buscar dato y eliminar dato. En este caso vamos a usar la uno, que vamos a ingresar un dato, sería el número 6. Después vamos a ingresar lo que sería el número 2 para buscar un dato. Le ponemos el número 6 y
el dato se encontró. Después le damos en 3 para eliminar el dato. Le damos el número 6 y eliminamos el dato. Y el dato se eliminó. Después, por último, le daremos en el 4 para salir. Y vamos a realizar lo mismo, pero ahora con datos de que no salen. Esperamos a que cargue el programa. Ahí está. Le damos el 1, ingresamos el dato que sería el número 4. Ahí está.